Buen día a todos los asistentes. Antes que nada, bienvenidos a este Congreso con CONACYT 2025. Mi nombre es Javier Martínez Fernández y junto a mis asesores, el maestro Nicolás Quiroz, la maestra Ana María Rodríguez y el doctor Roberto Olmos, hemos desarrollado este trabajo que titulamos Calibración de diafonía para sensores de tiempo de vuelo multizona con cubiertas protectoras. Estos sensores de tiempo de vuelo multizona actualmente ya se aplican en varias áreas. Aquí podemos ver 5 ejemplos que son la navegación autónoma, mapeo tridimensional, industria 4.0, sistemas de seguridad y salud y bienestar. La figura 1, que es un robot Proteus de Amazon aplicado en sus almacenes, sería un ejemplo de navegación autónoma, por ejemplo. Y la figura 2, que es el Face ID de Apple, sería un ejemplo de sistemas de seguridad. Ambos utilizan sensores de tiempo de vuelo, pero aplicado en diferentes áreas. Bien, el principio de funcionamiento es el tiempo de vuelo directo, el cual consiste en una luz que se proyecta a un objetivo o a un objeto. Esta luz a su vez se refleja hacia el receptor del sensor, por lo cual la distancia se determina midiendo el lapso de tiempo que pasa entre la emisión del pulso de luz hasta que se vuelve a recibir en el sensor. Para representar la distancia en los sensores multizona se utilizan histogramas. En este caso el histograma representa la distancia a un objeto. En la figura 4 vemos que hay un pico en el bin número 8, lo que significa que en esa posición se detectó el objeto. Entonces, para calcular la profundidad se multiplicaría el número de bin por el tamaño. En este caso, el tamaño pues, es 37.5 por 8, nos daría 300 milímetros. Y bueno, para un sensor con múltiples zonas, como se muestra en la figura 5, se tendría un histograma por cada zona. Y pues se aplicaría pues algo parecido, como lo que vimos aquí, para calcular la distancia en cada una de ellas. Sin embargo, cuando hablamos de agregar una cubierta protectora a este tipo de sensores, se produce un error que es la diafonía óptica. Este es cuando una porción de la luz emitida por el sensor regresa, pero a través de trayectorias no deseadas. En este caso estaríamos hablando de dos tipos de reflexiones. Una que es la que sale del sensor y rebota con la cubierta protectora, haciendo que la luz infrarroja regrese a través del espacio de aire. La otra puede ser que ingrese al interior de la cubierta protectora e internamente vaya rebotando igual hasta regresar al receptor. Con estas dos fuentes de ruido, pues tendríamos una medición errónea por parte del sensor y pues estaríamos teniendo una distancia que no corresponde a la real. Lo que buscamos con este trabajo es precisamente mitigar este tipo de problemas y pues veremos más adelante cómo se puede hacer. La calibración utilizada en este trabajo está basada en el método de primer bin significativo, que consiste en utilizar el valor de la luz ambiente como un umbral dentro del histograma de distancias, solo que ahora también se agregará el ruido provocado por la diafonía óptica. De esta forma se estaría utilizando una etapa de filtrado previa que nos ayudaría a identificar los bins que realmente representan un objeto. Bueno, la distancia a un objeto. Para la metodología experimental se comenzó por la estructura sobre la cual estaría el sistema de medición. Como se puede ver en la figura 8, este sistema de medición constaba de una placa de expansión ex núcleo 53L8A1 con una tarjeta núcleo que funcionaba como host. También en esta parte tenemos la cubierta protectora, la cual estaba a bueno, se colocó a 3 distancias de separación de 0.25 milímetros, 0.5 milímetros y 1 milímetro. Este sensor estaba dirigido hacia una pared blanca lisa
de tal forma que todas las zonas en el sensor tuvieran una distancia similar. Para ayudarnos a la alineación de este sistema se utilizaron tres punteros láser, como se puede ver aquí en la imagen. Una vez que ya se tenía la alineación, se apagaban estos punteros para que no influyera en las mediciones. El rango de medición fueron desde 20 centímetros hasta 4 metros como máximo, que son los que soporta este sensor. Para ayudarnos a corroborar estas distancias se utilizó una cinta métrica. Y bueno, los incrementos entre cada medición fue de 20 centímetros cada uno. En la figura 9 podemos ver un ejemplo de lo que sería la medición, una medición sin calibración. En este caso, el sensor está en modo 8 por 8 zonas con una cubierta protectora de 1 milímetro de separación. Y bueno, la separación a la pared sería iniciando desde 40 centímetros hasta 70 centímetros. El avance de la distorsión se representa por este color rojo claro y pues vemos que en la primera distancia la mayor parte de las zonas aún tienen buena medición. Después vemos cómo avanza la distorsión a más zonas del sensor para ya a los 60 centímetros tener la mayor parte de las zonas con una distorsión. Al final, a 70 centímetros, la mayor parte de las zonas presentan errores, como se puede ver aquí en la imagen. Para entender cómo se hace la calibración y recolección de datos, tenemos los siguientes diagramas de flujo. Comenzamos por declarar las constantes de configuración, inicializar las variables, inicializamos el sensor del tiempo de vuelo, se configura el sensor, comenzamos la medición, se pregunta si ya se dispone de algún dato. Una vez que se tienen los datos, se pasa una matriz de 64 distancias del sensor y se suman estas 64 distancias al arreglo del acumulador. Después se incrementa el contador de muestras en +1 y se pregunta si ya se llegó al número de muestras que se había configurado. En este caso 10. Cuando sean 10 muestras, se calcula el promedio de cada zona y se guardan los datos de la calibración para finalmente detener la medición. Este flujo solo se realiza la primera vez. Una vez que ya se tienen guardados los datos, se guardan dentro del propio dispositivo y ya se seguiría este diagrama de flujo, que es simplemente una vez que se inicializa el sensor, se ejecuta la calibración con los datos previamente guardados. En esta gráfica podemos ver los resultados de estas pruebas. Los más evidentes se muestran aquí, que representa la medición sin calibración con la cubierta protectora a 1 milímetro de separación. Aproximadamente en 70 centímetros deja de funcionar y con la cubierta a 0.5 milímetros sin calibración a 2 metros aproximadamente deja de funcionar. Cuando tenemos una cubierta con separación de 0.25 milímetros sin calibración, se comporta de forma correcta, como podemos ver aquí. En esta gráfica tenemos las tres mediciones que llaman la atención principalmente. La primera de 0.25 milímetros sin calibración tiene un comportamiento bueno. De 0.5 milímetros que veíamos que aproximadamente en 2 metros dejaba de funcionar sin la calibración, ahora pues funciona sin problemas hasta 4 metros. Y la más evidente, que es de 1 milímetro de separación, sin la calibración estaríamos llegando aproximadamente aquí a 70 centímetros. Después de aplicar la calibración, sin problema, también llega hasta los 4 metros de distancia. Bien, como conclusiones tenemos que después de aplicarle una calibración de diafonía óptica al sensor de tiempo de vuelo multizona, esto también basado en el método de primer bin significativo, logramos obtener buenos resultados en los márgenes de error. Estos márgenes son menores a 10 centímetros
en los rangos máximos del sensor, por ejemplo, cercanos a los 4 metros de distancia. También que para espacios de aire entre la cubierta y el sensor menores a 0.5 milímetros, no es necesario agregar una calibración de diafonía. Con la compensación automática del sensor es suficiente. Esto sería todo de mi parte y si tienen preguntas, estaré atento para responderlas. Gracias.